Saludos a todos, nosotros somos Patricio Alfaro Domínguez y Francisco Galindo Mena y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre el sistema OpenWRT y su uso en un router casero. Bueno, antes que nada, para empezar es necesario manejar algunas terminologías para poder entender bien de qué es lo que va a ir esta presentación. Entonces, pues lo primero que tenemos es computadora, que es básicamente cualquier dispositivo electrónico que implemente la arquitectura von Neumann o alguna similar. Y esto quiere decir que tengo una memoria y una unidad de proceso central o CPU. Después de esto tenemos el firmware, que es una pieza de software de bajo nivel que controla el funcionamiento dentro de una computadora. Tras eso está el router, que es una computadora que forma parte de una red y que se encarga de comunicar una red local conocida como LAN con una red más grande, que es el LAWAN. Un ejemplo de esto podría ser el internet. Tras esto tenemos el switch, el cual es un aparato que se encarga de conectar a los clientes dentro de una misma red. Se puede llegar a pensar en un switch como un conmutador, aunque no lo es como tal. Luego está el punto de acceso inalámbrico, el cual es un dispositivo que es encargado de proveer una conexión Wi-Fi a todas las demás computadoras dentro de una red. Y por último está el firewall, que es un dispositivo que bloquea o permite el paso de paquetes dentro de una red siguiendo ciertas reglas ya integradas anteriormente. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre OpenWRT. Y pues OpenWRT es un sistema basado en Linux, el cual, a diferencia de otros que conocemos, está diseñado para su uso en sistemas embebidos. Específicamente, OpenWRT se centra en aquellos cuyo propósito es el manejo de tráfico dentro de una red. Y OpenWRT es posiblemente una de las redes de las distribuciones de Linux más conocidas para su uso en routers y puntos de acceso domésticos. Bueno, ahora hablemos de la historia de OpenWRT un poco. Dentro de la empresa Linksys contaban con un router, el cual era el famoso en aquella época WRT54G. ¿Qué es lo que pasó? Que Andrew Miklas descubrió que el firmware o el código dentro de este router contenía el código de muchos proyectos publicados bajo la licencia GPL. Y bueno, pues debido a que había sido publicados dichos proyectos bajo esta licencia, Linksys se vio obligado a hacer disponible el firmware dentro del router para todas las personas. Gracias a lo anterior, muchas personas pudieron aprender a manejar y mejorar las capacidades dentro de este pedazo de código, y esto logró hacer que WRT54G pudiera hacer muchas cosas que antes no era capaz de hacer debido a limitaciones que le había puesto el propio Linksys. Y eventualmente unas de las muchas derivadas que surgieron de WRT54G fueron las que se juntaron para formar lo que se le conoce hoy como el proyecto OpenWRT. Bueno, pues hablando de diferencias con otros sistemas que OpenWRT, pues como ya se mencionó con anterioridad, es un sistema Linux, así como Debian, entre otros, pero a diferencia de esos que están basados en su enfoque en un uso de computación general, se centra en el uso de computadoras embebidas. Principalmente se basa en computadoras que son de baja velocidad. Y bueno, pues como ya se mencionó, está centrado principalmente dentro del uso de redes. Y por lo mismo de que es en computadoras de baja velocidad, generalmente, bueno, OpenWRT es un sistema mucho más ligero que la mayoría de las alternativas. Y pues no se necesita más que 8 MB de almacenamiento y 64 MB de memoria RAM para que pueda funcionar de forma estable. Bueno, ahora hablemos del papel de WRT en una red doméstica. Pues dado sus características y objetivos de desarrollo,
OpenWRT es ideal para instalarse en routers caseros cuyo firmware actualmente ya no da el ancho o sea demasiado antiguo para considerarse seguro o para liberar la red dentro de una casa. Y a liberar nos referimos a que se minimice el uso de software privativo. En ese sentido, podemos decir que OpenWRT existe para poder utilizarse para traer capacidades más modernas a un antiguo router o para poder convertir a una computadora común en un router. Por ejemplo, puede utilizarse una computadora con OpenWRT para que, además de que cumpla con su función como router, pueda ejecutar aparte otro software y pueda funcionar como un servidor en la red local. Quizás un servidor DNS local, para poder referirse a las computadoras de la red por un nombre en lugar de su dirección IP. Otro uso posible con el que cuenta OpenWRT puede ser para una página web local, o puede ser también utilizado para un servidor de archivos para que todas las computadoras puedan acceder a los archivos dentro del router e incluso puedan hacer respaldo. Reiterando un poco, es una distribución de Linux y puede hacer lo que se esperaría que el Linux pueda hacer. De un momento a otro, un simple router se convierte en una computadora completa, haciéndola muchísimo más potente y con esto trae todas las posibilidades que eso conlleva. Bueno, una de las partes principales de esta exposición era no solo explicar qué era OpenWRT, sino utilizarlo en la red, en una red de verdad, una red doméstica. Y para eso utilizamos la red de una de nuestras casas. Para este ejemplo, partimos del problema de que teníamos un router que tiene un software ya viejo. No, la última actualización de ese firmware ya tiene más de 4 años de antigüedad. Y no es ideal tener una computadora. Bueno, recordemos que con computadora nos referimos a cualquier dispositivo que con la arquitectura von Neumann. Entonces, no es ideal conectar una computadora a internet con software tan antiguo, mucho menos una que va a gestionar toda la red. Por ello, compramos una computadora nueva, una computadora chiquita, una computadora de una sola placa, para instalar el sistema OpenWRT ahí. La razón de comprar una computadora nueva y no instalarla en el router ya existente era que si hacíamos la instalación incorrectamente, podíamos dejar por lo menos temporalmente inservible el router y dejaríamos toda la casa sin red, y eso no es ideal. Así que la computadora que se compró fue la NanoPi R4S. Es una computadora de una sola placa con 4 GB de RAM y un procesador de 6 núcleos. Y le pusimos una memoria SD de 32 GB para que funcionara como almacenamiento. Esta computadora es mucho más potente, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que un router común. Sobre todo el router un router doméstico, porque los routers de redes grandes pues sí son bastante potentes. Pero en este caso, comparado con el router ya existente, es bastante más rápido. Aunque tenemos un par de desventajas. Una de ellas es que la NanoPi no tiene capacidades inalámbricas, no tiene Wi-Fi, por así decirlo. Así que vamos a seguir utilizando el viejo router de Asus como punto de acceso inalámbrico. Puede parecer un poco contradictorio decir que antes queríamos quitar un router con software viejo para después ponerlo como punto de acceso, pero bueno, esto lo hicimos para minimizar el riesgo de dejar la red inservible por el momento y poder instalarle OpenWRT a este router posteriormente. De todas maneras, ya lo movimos de su posición central como gestor de toda la red a simplemente como el punto de acceso. Es una responsabilidad un poco más baja que esperemos que pueda cumplir mejor. Esa es la computadora que compramos. Es una computadora muy chiquita, cabe en la palma de tu mano y por fuera se ve bonita, por dentro es una sola placa, por eso se llaman así esas computadoras. Bueno, para instalarlo hay que irnos a la página de OpenWRT, a la página de documentación, y ahí podemos buscar en la tabla de hardware la computadora o el router al que le queramos instalar OpenWRT. En nuestro caso nos vamos a la NanoPi R4S y descargamos la imagen que dice firmware OpenWRT install. Bueno, la que dice factory image.
viene comprimido, entonces hay que descomprimirlo y después podemos copiar esa imagen de disco a nuestra memoria SD o lo que sea que tengamos. Una vez que ya hayamos copiado la imagen a la memoria SD y conectado y introducido a la computadora, podemos tomar un cable Ethernet, porque si nos fijamos acá, tiene dos puertos Ethernet, uno para conectarlo a la WAN, es decir, a la red más grande, al internet por ejemplo, y la otra para la red local. Al puerto de la LAN podemos conectar directamente una computadora, y si nos vamos a la dirección que es por defecto 192.168.1.1, vamos a ver una pantallita como esta, ¿no?, para hacer un login en la interfaz web del router. Bueno, la mayoría de la configuración la vamos a hacer por la interfaz web. Hay, por así decirlo, dos maneras de configurar el sistema. Una mediante la utilidad de CLI que se llama UCI, pero obviamente necesitas saber utilizar la terminal. Si quieres hacerlo por la web, utilizas la interfaz LUCI, que ya viene preinstalada en la imagen que descargamos. Abrimos esta interfaz y nos va a pedir nuestras credenciales. Por defecto viene root, aunque posteriormente lo vamos a cambiar. De hecho es lo primero que te dice tras iniciar sesión, que cambies la contraseña y la cambies a alguna distinta para que personas externas no entren a la configuración del router. Después, una de las cosas que tuvimos que hacer era expandir el sistema de archivos. Ya que no es posible predecir de qué tamaño va a ser la unidad en la que se va a instalar, por defecto la unidad, el sistema de archivos es muy chiquito, son 102 megabytes, bueno, aquí son megabytes, y eso es suficiente para almacenar el sistema, pero no para mucho. De hecho es sorprendente que por defecto el sistema solo ocupaba 16 megabytes al instalarse, pero bueno, como es una memoria de 32 gigabytes queremos utilizar toda. Son unos comandos un poco específicos que especificamos en el reporte, pero básicamente es abrir un gestor de particiones en la interfaz. Bueno, para eso hay que conectarse a la shell del router mediante SSH. Haces SSH con las credenciales y entras a la configuración por CLI, un gestor de particiones, y agrandas tanto las particiones como el sistema de archivos y ya puedes utilizar pues la mayor parte de la capacidad de tu memoria. En este caso llegamos a los 25 gigabytes. Bueno, después de eso teníamos que cambiar la IP del router, porque ya hay un router conectado a la red y si lo conectamos directamente a la misma red puede que haya un conflicto de IPs, porque las dos quieren obtener la misma IP. Así que cambiamos la IP. Por defecto 192.168.1.1, lo cambiamos a .2.1, simplemente para que no haya conflictos. Y esto es en la misma interfaz de la interfaz web. Te vas al apartado de Network, Interfaces, y luego a la interfaz LAN le cambias la IP. Ya que nos aseguramos de que no va a haber un conflicto de IPs, tomamos el router, lo conectamos al switch que ya estaba en la red. Aquí hay una maraña de cables, pero bueno, ya lo conectamos en lugar del router y del router viejo, y el router viejo lo conectamos al switch, para que no sea el router de toda la red, sino que simplemente sea como uno de los nodos. Ese mismo router viejito, como ya no lo vamos a utilizar como router, activamos el modo Access Point, que fue meterse a la interfaz. Bueno, depende del router que ustedes estén usando, pero apareció un botonzote que decía modo de acceso, de punto de acceso, y ya le dimos clic y ya se volvió un punto de acceso en lugar de un router. Después de eso ya teníamos conexión a internet. Nosotros podíamos hacer ping a alguna página web y recibíamos respuestas. Ya podemos conectarnos a cualquier página web y también podemos hacer comunicaciones entre las computadoras de la red. Bueno, y de esta manera podemos concluir. Fue posible, a través de las actividades que hicimos, conocer cómo OpenWRT puede utilizarse en una red casera. Claro, no hicimos pruebas de rendimiento porque realmente la conexión a internet de esta casa no era suficientemente alta como para notar la diferencia entre los dos routers. Y todas las computadoras de la red tienen una conexión a lo mayor, un NIC de 1 gigabit. Entonces simplemente no podíamos hacer pruebas lo suficientemente pesadas como para que hubiera una diferencia entre los dos routers. Sin embargo,
pudimos ver bueno, gracias a este sistema pudimos darnos cuenta de que no es la única opción el firmware que ya viene con el router que nosotros compramos, ¿no? Entonces, si en algún momento deja de haber actualizaciones o vemos que el router simplemente no nos deja hacer alguna configuración que nosotros queremos, sabemos que existe una alternativa, OpenWRT, para poder, pues sí, exprimir todo el jugo que pueda dar esa máquina. Y claro, esta instalación también sirve como un proyecto pequeño para aprender algunos conceptos básicos de administración de sistemas. Pues tuvimos que cambiar el tamaño de particiones, manejar algunas cosas con las direcciones IP y claro, aprender un poquito sobre redes de computadoras, porque pues mover el componente central de la red de la casa pues requiere que sepas un poquito. Pero no es conocer demasiado, simplemente pues instalas el sistema operativo y lo pones en el lugar del router que ya estaba, o si no compras un nuevo router, pues simplemente instalas y ya lo dejas todo como ya estaba y funciona. Y esas son las maravillas de OpenWRT. Muchas gracias. Y bueno, las fuentes consultadas se detallan en el reporte que adjuntamos.